Buenos días, estudiantes de tercer año medio del Liceo Municipal de Nacimiento. Les habla la profesora Lorna Seifer. El objetivo de este video es comentar la actividad número 6 de lengua y literatura. Aquí debíamos formular interpretaciones surgidas de análisis literarios y producir interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje. Debían realizar su interpretación literaria de un texto lírico. Lo primero que tenían que hacer era cuestionarse, ¿qué es interpretar? Si buscamos el significado de este término en el diccionario, nos encontramos con que tiene varias acepciones, como explicar el sentido o significado de una cosa. No ha sabido interpretar mis palabras. O concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. El barroco interpreta el mundo como teatro. Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace de forma hablada. Representar un personaje, actuar. Está interpretando a Antígona en una gira por América. O ejecutar una pieza musical o de baile. La orquesta interpretó magistralmente la obertura. En nuestro caso, como debíamos realizar una interpretación literaria, debíamos sentir la necesidad de saber más del texto. Interpretar es un intento de llegar al fondo de la cuestión, al fondo del texto, desde un punto de vista individual. La interpretación literaria intenta develar un misterio escondido, encontrar más de lo que el texto dice, porque las letras impresas expresan mucho más allá de su significado literal. Si lo que debíamos hacer era una interpretación de un texto lírico, teníamos que tener claro que la lírica o poesía es un género literario que se caracteriza por ser causa de expresión de la subjetividad del hombre, sus sentimientos y emociones al observarse a sí mismo y al contemplar el mundo en el que está inmerso. También debíamos saber que en la expresión poética se distinguen claramente dos modalidades generales, la poesía verbal y la poesía visual. La poesía verbal es, podríamos decir, la más conocida, ¿cierto? Es la que se lee secuencialmente de izquierda a derecha, como el texto que tenemos acá, la rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer, que es poesía. Ahí distinguimos poesía estructurada, que está sujeta a cierta regla, y poesía de verso libre. Y la poesía visual es aquella que se debe leer globalmente, como una imagen, como un todo. No importa el tipo de letra, los espacios, todo. Como este caligrama que tenemos acá del poeta francés Apollinaire Febvre. En nuestro caso trabajamos con textos de poesía verbal y debíamos proponer nuestra interpretación literaria. Quiero partir igual felicitándolos porque le pusieron mucho empeño a los trabajos. Se notó preocupación. Los trabajos están muy bonitos, se nota que lo hicieron de una forma prolija, le dieron tiempo a esta actividad. Así que los quiero felicitar a todos por el empeño, ¿m? Por el esfuerzo, por el querer interpretar este texto lírico. ¿M? Aquí ustedes propusieron su interpretación, tenían que comprender qué es lo que se buscaba transmitir a través del texto. Y para lograrlo se podían hacer o se hicieron una serie de preguntas que estaban dirigidas a identificar el tema del texto y ahí poder llegar a comprender el mensaje que el hablante lírico nos comunicaba. ¿Mm? Teníamos que tener claro quién es o qué es el hablante lírico. El hablante lírico es un ser distinto del poeta. El poeta es una persona real. El hablante lírico es un ser hecho de lenguaje, creado por el poeta para expresar sus sentimientos, sus emociones en el texto. Una buena manera de comenzar a interpretar de manera general un texto lírico es ir analizando su contenido estrofa por estrofa, para luego combinar
todo lo aprendido y darle un sentido al texto como un todo, ¿no? Sacarle un sentido global. Y ahí poder dar nuestra explicación personal, basada en el poema, de cómo se va caracterizando o explicando un tema determinado en el texto. El sentido global se compone a partir del tema y de las apreciaciones del hablante, de esta voz que está en el texto. Así, por ejemplo, si el tema es el amor y nos encontramos con un hablante que expresa tristeza y desesperación, uno podría interpretar que el poema habla de las muchas penas que este sentimiento es capaz de hacernos pasar. Pero dirán ustedes, ¿y cómo sacaba yo el tema? O tuvieron claro cómo sacar el tema, ¿cierto? Yo creo que sí. El tema es de qué se habla en el texto, el sujeto referente principal del texto, en torno al cual giran las proposiciones que en él se contienen. Y tener claro siempre que en todo texto lírico se expresan sentimientos, se expresan emociones, también opiniones. Son aquellas apreciaciones subjetivas que comunica el hablante acerca del tema del cual está hablando, que nos ayudan a comprender el sentido general del texto. Tristeza, rabia, nostalgia, desesperación, desilusión, impotencia, etc. Nosotros teníamos que mostrar nuestra interpretación literaria a través de un díptico. Y repito, preciosos sus dípticos. Sabemos que un díptico es un folleto que está formado por una sola hoja de papel doblada por la mitad, generalmente es pequeño, y que se utiliza como propaganda, para transmitir información, para invitar a un acto, entre otras finalidades. Ahí ustedes podían utilizar hoja de blog, hoja de oficio o el material que tuvieran en casa. Nuestro trabajo tenía 4 caritas. La primera era la cara de portada, donde debíamos dejar un margen de 0,5 de un centímetro, colocar el logo de nuestro liceo dibujado en la parte superior izquierda, agregar un título atractivo que reflejara nuestra interpretación, de que diera cuenta de nuestra interpretación, un dibujo también relacionado con esta, y por supuesto el nombre y curso. Aquí tenemos un trabajo realizado por ustedes, donde se colocó lo solicitado. El margen, el díptico, el título, la alegría tiene tantos enemigos, el nombre del curso y además y se agregó la fecha. En la carita 2 debían también dejar el margen de la misma medida, 0,5 a 1 centímetro, colocar la biografía del autor, que para todos los cursos era un escritor común, Mario Benedetti, con los datos que consideraran más importantes, más relevantes. Y más abajo un vocabulario con los términos que ustedes desconocieran, términos que les resultaran novedosos, menos 4 palabras con su significado, su definición, y aplicarlo en una oración o frase. Como pudimos investigar, conocer, Mario Benedetti fue un escritor uruguayo que nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de Toros y que falleció el 17 de mayo de 2009 en Montevideo, la capital de Uruguay. Fue un dramaturgo, fue poeta, fue novelista, fue cuentista, fue crítico, una de las figuras más importantes de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX, un gran escritor. Aquí nuevamente muestro una parte de un trabajo realizado por ustedes, donde la biografía la tituló como Don Mario Benedetti, como para realzar el rol, la figura de este gran escritor uruguayo. Más abajo, el vocabulario. Aquí yo no les puedo decir qué palabras colocar, porque era de acuerdo a lo que ustedes seleccionaron, a lo que a ustedes les parecía novedoso o desconocido. En la tercera carita debían colocar su interpretación, dejando primero que todo un margen, colocándole un título a su interpretación literaria. Ahí ustedes explicaban cuál era el tema abordado en el poema, de qué se trataba, qué expresaba este hablante lírico, qué estaba pensando, quién era, cuál era su actitud, qué buscaba transmitir en este poema.
Debían identificar al menos una figura literaria y también agregar la impresión que este texto provocó en ustedes como lectores. ¿Qué provocó? ¿Qué emoción causó? Y en la última carita también debían dejar un margen, anotar los versos que más les gustaran o que más sentido les hicieran y explicar su elección en al menos 5 líneas. Y adicionalmente podían enviar un video breve de un minuto y medio, en el que explicaran su trabajo según la pauta de evaluación que es conocida por todos ustedes, la que le podía sumar un puntaje adicional, pero como ya dije, era una actividad opcional lo del video. Lo del díptico debían enviarlo todos. Los textos líricos que trabajamos, en el tercero electricidad y en el tercero mecánico B, defensa de la alegría, donde pudimos apreciar que el hablante lírico asume un compromiso firme, tenaz, férreo. ¿Con qué? Con defender la alegría. ¿Mm? Se percibe quizás cierto tono de desencanto aquí, porque la alegría de alguna manera está siendo atacada y hay que defenderla. Se podía relacionar con situaciones políticas, sociales y también con las situaciones de nuestro día a día, con las situaciones difíciles que nos va presentando la vida. ¿Mm? Aquí nos insta a no dejarnos derrotar, a no perder nuestras ganas de vivir, a defender nuestra alegría, nuestras convicciones ante las agresiones, ante todo. Otro poema era ¿Qué les queda a los jóvenes? Que lo trabajaron en el tercero roble y en el tercero a leerse. Aquí vemos que el hablante se muestra preocupado. ¿Qué les queda a los jóvenes? Se muestra descontento acerca del futuro de la juventud, ¿sí? Ya que a lo largo del texto se hace ese cuestionamiento. ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Qué futuro les queda a la juventud en un mundo de rutina, de ruina, de asco, de consumo, de humo, o sea, contaminado? Y se dirige a ustedes, los jóvenes, de alguna manera busca convencerlos para que no se queden pasivos, para que no acepten pasivamente lo que está sucediendo, ¿sí? Que abran los ojos, que encuentren alternativas, que no dejen, por ejemplo, que les maten el amor, que recuperen el habla, que saquen la voz ante lo que está pasando, ¿sí? Que recuperen sus sueños, que tengan un ideal, la utopía, y que disfruten cada etapa de su vida, que no se adelante, que no se conviertan en viejos prematuros. Otro de los textos que se trabajaron es el poema Te quiero, en el tercero, Arrayán. Aquí vemos que el hablante lírico está enamorado, es un hablante lírico tierno, sincero, ¿sí? Que demuestra que su amor es muy profundo, que su amor es su cómplice, su compañera, su todo, que es todo para él, ¿sí? Y que es un amor que trasciende, de ahí que diga, somos mucho más que dos. Otro de los textos es Todavía. Aquí vemos que el hablante lírico también está enamorado, muy enamorado. Es una persona feliz, expectante, porque su expareja está volviendo a su lado. Aquí vemos a dos personas que estuvieron alejadas durante mucho tiempo, que continuaron con sus vidas, pero que de alguna manera nunca se dejaron de querer. Este hablante muestra que nunca dejó de pensar en su ser amado. Cuando dice ahí, nadie nunca te reemplaza. ¿Sí? Y le cuesta creer que está volviendo a su lado. ¿Sí? Lo enfatiza en sus versos. No lo creo todavía, todavía dudo, todavía no lo creo. Le cuesta convencerse de que sea real. Se nota que es algo que soñó, que deseó que ocurriera durante mucho tiempo. ¿Sí? Lo trabajaron en el tercero avellano y en el tercero mecánico. Sí. Como podemos ver, son muchas las interpretaciones a las que podemos llegar en un texto. Y depende de nuestra subjetividad, de nuestra individualidad, de la lectura a la que podamos llegar. Espero que hayan hurgado en los textos, que hayan llegado mucho más allá de lo que yo les estoy planteando. Y bueno, y felicitarlos nuevamente, porque sus trabajos están muy bonitos.
Se nota que le pusieron empeño. Nos vemos, cuídense.